¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana muy especial, una semana donde se mantiene la conmoción política por el escándalo generado por los pedidos, los supuestos pedidos de coimas. Esto obviamente ha tenido mucha repercusión en el ámbito político y obviamente en la caja de resonancia de la política no se esperaba otra cosa. En una semana muy especial porque bueno, hay dos comisiones investigadoras que se van a poner en marcha, por lo menos este martes avanzarán muy probablemente con la comisión investigadora por el caso del fentanilo. Y el jueves habrá, bueno, tratarán de destrabar finalmente, y luego de lo votado en la Cámara de Diputados, la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra. Y mientras tanto, el miércoles tenemos una visita del jefe de gabinete, una nueva visita del jefe de gabinete, Guillermo Francos, a quien seguramente, obviamente, le van a preguntar por esos temas y también por la cuestión que tiene que ver con esta información que, como decía, conmociona a la política. Bueno, hoy hubo declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que bueno, vamos a detallarlas en el transcurso de este programa, pero bueno, todo eso lo vamos a hacer inmediatamente después de los títulos de la jornada. Sesión en Diputados. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, brindará el informe de gestión este miércoles 27 a las 12. Comisión Conjunta de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad se reúnen con invitados para abordar la situación de la ANDIS. Y Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, mañana a partir de las 14 se reúne para crear la comisión investigadora sobre fentanilo. Esos son los títulos de esta jornada. Como ven, como decíamos justamente, mucha actividad en este año. No se puede quejar a aquellos que dicen, bueno, en los años electorales el Congreso no trabaja. No es el caso, por lo menos este año. Ya les presento a quienes me acompañan. Sebastián Adida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, el mar está muy revuelto, creo que coincidimos todos. Ahora el gobierno le estalló en las manos esta granada y está tratando de pilotear esta tormenta perfecta como puede, esperando lógicamente a que este vendaval pase. La oposición va a intentar instalarlo en la agenda pública, incluso aquí la idea es que repercuta en la Cámara de Diputados. Ya hay pedidos de interpelación a funcionarios, pedidos de conformación de una comisión investigadora, es decir, que podríamos tener hasta 3 comisiones investigadoras, una que tiene que ahora completar el proceso de designación de autoridades, que es el caso Libra, el otro caso de supuesta corrupción, y también el escándalo vinculado a la adulteración del fentanilo, ¿no? Que se cobró casi un centenar de víctimas y que es seguido muy de cerca, especialmente por la oposición, por posible negligencia de funcionarios y fallas en los controles que determinó, bueno, esta tragedia, ¿no? Que se llevó la vida de casi 100 personas. Así que, bueno, una semana muy delicada sobre el asunto que está más candente, que tiene que ver con esta posible trama de coimas pedidas a laboratorios a cambio de sostener los contratos. En la ANDIS, bueno, el gobierno eligió en principio el silencio a través del presidente Javier Milei, que tuvo 2 apariciones públicas y no hizo mención al tema. Tampoco lo hizo Karina Milei, que es a quien en última instancia es a donde apuntan las pesquisas, porque es mencionada en este audio atribuido a Diego Spanuolo, el ex titular removido preventivamente de la ANDIS. Y quien sí rompió el silencio fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo que esta es una operación monumental orquestada por el kirchnerismo. Dijo además que pone las manos en el fuego por Karina y por Lule Menem, que son, digamos, involucrados en este audio, en este supuesto audio atribuido a Diego Spanuolo. También dijo el riojano, el presidente de la Cámara de Diputados, que no es casualidad que se haya instalado este tema en las vísperas a una sesión donde la oposición iba a ir digamos, para derribar el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Así que bueno, está todo demasiado, está todo demasiado
sucio y la idea, bueno, de la oposición es seguir machacando con estos temas a lo largo de la semana, José. Así es, sí, bueno, estamos también con Juan Pablo Cábara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy, pero muy buenas tardes. Sí, en referencia a lo que vos decías, Seba, el oficialismo sí se mantiene preocupado y ocupado. Hay una primera lectura que hacen también en Casa Rosada sobre el tema que tiene que ver con una pregunta. ¿Por qué Diego Spagnuolo, si sabía de estas presuntas coimas, por qué no fue a la justicia? Sí, es una pregunta que se están haciendo en distintos despachos de Balcarce 50 y paralelamente vamos a contar el día de hoy cómo avanza la agenda legislativa del oficialismo. El oficialismo, ustedes saben que después del 11 de diciembre, después de un recambio que esperan favorable, va a tratar de instalar 3 reformas: la tributaria, la previsional y la laboral. Bueno, en la laboral ya hay gente que está trabajando. Muy bien, y bueno, y mencionábamos recién, Sebastián comentaba sobre el presidente de la Nación. Bueno, él estuvo hoy, esta mañana, en la Corporación América y volvió a referirse, cuando no, al Congreso de la Nación y habló en referencia al jefe de gabinete que va a venir pasado mañana a la Cámara de Diputados. Dijo, el pobre Guillermo Francos tiene que lidiar con los orcos del Congreso. Y bueno. Esa es una de las referencias que hizo puntualmente. Pero bueno, hablando del Congreso, bueno, el Congreso a partir del 10 de diciembre va a modificar obviamente su conformación, va a haber muchas caras nuevas, como cada 2 años sucede, cada nueva composición de la Cámara de Diputados. Y bueno, al respecto, Sebastián, ¿preparaste un informe sobre la nueva composición, las nuevas caras que va a tener? Y exactamente, como para terminar de completar la información que había quedando picando a partir del cierre de listas de la semana pasada, por supuesto que la fisonomía final, definitiva de la Cámara de Diputados, la correlación de fuerzas que va a haber, va a depender de la performance electoral de cada una de las fuerzas el 26 de octubre, pero ya la definición de los armados en cada uno de los espacios ya empieza a arrojar algunos de los indicios acerca del reacomodamiento interno de los espacios y, sobre todo, cuáles son las figuras que ya no van a ser parte, que tienen ya el boleto picado, si se quiere, aquí en la Cámara de Diputados, y cuáles van a ser las caras nuevas que van a refrescar la representación en el Congreso. Y bueno, yo elegí algunas figuras puntuales, algunas muestras, sobre todo de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Seguramente también van a haber de otras fuerzas políticas, pero creo que son los dos espacios que polarizan y que seguramente se van a llevar la mayor parte de los cargos que están en disputa. No sé si tenemos ya las placas, ahí está. Por ejemplo, bueno, lo vemos, quizás una de las figuras más prominentes del elenco oficialista es Sebastián Pareja, lo vemos en pantalla, que tuvo un protagonismo, bueno, digamos, insoslayable, ¿no? En el armado de las listas, en cada una de las jurisdicciones, la lapicera de Sebastián Pareja, con el visto bueno, el aval de Karina Milei, que por supuesto ella se reservó para sí el filtro, ¿no? de cada una de las candidaturas, pero Sebastián Pareja fue el armador y tuvo como premio, bueno, un lugar muy importante, apareciendo en el 5º lugar de la madre de las batallas, ¿no? Que es la provincia de Buenos Aires, en la lista que va a estar encabezando José Luis Espert. Él es el armador todoterreno, si se quiere, de La Libertad Avanza, desde que fue desplazado de ese rol Carlos Kikuchi en el año, creo que había sido en el 2022. 2023. Claro, él ya estaba orbitando en La Libertad Avanza a partir de su vínculo con Lule Menem, pero bueno, con el apartamiento de Kikuchi toma una relevancia que no tenía anteriormente y va a ser ahora en la Cámara de Diputados la voz, los ojos de Karina Milei en la Cámara de Diputados, y hasta las malas lenguas hablan de que podría disputarle la presidencia de la Cámara al cordobés Gabriel Bornoroni. Él fue... El bloque. Del bloque de La Libertad Avanza, claro, sí. El cordobés hasta ahora viene oficiando de presidente, se supone que va a seguir, pero algunos dicen que Sebastián Pareja, por el grado, por la llegada que tiene a la Casa Rosada, podría disputarle ese rol. Además, bueno, él fue asesor en el Senado entre el 2005 y el 2023, cuando él, digamos, fue electo senador bonaerense, pero no asumió, ya que fue designado por Javier Milei para ser funcionario del gobierno. Él tiene un cargo, por ahí no se conoce demasiado, pero es el subsecretario del FISU, que es el Fondo de Integración Sosurbana, que está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la gestión del Frente
de todos. También en el medio fue director de RENAPER entre el 2017 y el 2019. Ahí fue que conoció en la época de Cambiemos a Emilio Monzó y de a poco se fue acercando a La Libertad Avanza. Entonces seguimos con el repaso de las caras nuevas, de las nuevas representaciones que va a tener La Libertad Avanza con la siguiente placa, donde vemos en primer lugar, de izquierda a derecha, Agustín Monteverde, que es candidato al Senado por la Ciudad de Buenos Aires. En el segundo lugar lo vemos a Alejandro Fargosi, que fue consejero de la magistratura de la Nación entre el 2010 y 2014. En ese momento él estaba muy ligado al gobierno de Cambiemos, ¿no? De Claro. Mauricio Macri, especialmente a la figura de quien ahora funge como ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich. Fundó junto a Villarroel el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. De hecho, sus detractores lo caracterizan como un negacionista, ¿no?, de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Viene a decir que la denuncia por coimas en Andes era una opereta política del kirchnerismo que apesta, es decir, es uno de los pocos funcionarios, uno de los pocos referentes, perdón, Sí. del mundo libertario que rompió el silencio en torno a este escándalo, así que es una persona que va a dar que hablar. Y en tercer lugar vemos la figura de Karen Reichard, que es una conocida vedette, ex vedette, modelo de los años 90, también tuvo participaciones actorales, por ejemplo en la recordada serie televisiva de principios de los 90, Brigada Cola, que era protagonizada por Franchella, ¿no?, que ahora está de vuelta en el radar y está en boga por ser la figura protagónica de la película Homo Argentum. Y en cuarto lugar, de izquierda a derecha, lo vemos al Tronco, ¿no? Sergio Tronco Filicuolo, que es un periodista muy popular de un streaming vinculado al gobierno. Es mano derecha de Alejandro Fantino. Está envuelto en polémicas, ¿no? Como Sí. por ejemplo cuando se pegó un termo con Varios cinta a su cabeza. También le pegó a un tubo que estaba dibujado con la figura de Nicolás del Caño, una patada voladora. Tuvo varias polémicas también cuando destrozó una laptop al aire. Fueron varias polémicas por eso, pero es una persona, bueno, que comulga con las ideas libertarias y va a ser uno de los ultras que va a nutrir las huestes de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre de este año. Seguimos entonces con otras figuras. A la izquierda la vemos a Virginia Gallardo. Ella es modelo, va a ser quien va a liderar la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes. Tuvo ahí algún cruce con José Mayans. con José Mayans, pero también con Axel Kicillof en Polémica en el Bar, donde le refutó algunas de las ideas a Axel Kicillof y ahí empezó a mostrarle el hacha de que era una persona que tenía un interés y una vocación por la política. Karina Milei confió en ella y va a ser quien va a poner la cara por La Libertad Avanza y va a tener su primera experiencia en el mundo parlamentario institucional, Virginia Gallardo. Seguimos con Joaquín Vanegas Lynch. Él no es candidato a la Cámara de Diputados, pero sí es candidato al Senado. Es el nieto de Alberto Venegas Lynch, que es un prócer para Javier Milei. Es el hermano de Berti Venegas Lynch. También fue el guitarrista de la banda Liberal, que animó la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park en mayo del 2024. Es un ruralista, además, tiene una empresa que se dedica a la administración de campos en la provincia de Entre Ríos, porque lo que no dije justamente es que el primer candidato a senador nacional por la provincia de Entre Ríos fue uno también de los que protagonizó uno de los piquetes en el año 2008, cuando fue la crisis con el campo del gobierno de Cristina Kirchner. Seguimos también con Diego Harfield, que es un extenista. Sí. Él va como candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones. Es de un segundo pelotón, si se quiere. No fue un tenista prominente, fue un tenista que llegó al ranking 149, ganó algunos challengers, para el que no sabe, y tuvo el honor de perder con Roger Federer, por ejemplo, y ahora se fue de alguna manera acercando al mundo político en los últimos años, ya como trabajando como agente de bolsas, y ahora le toca esta responsabilidad de conducir a La Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Seguimos con Gonzalo Roca, que es quien va a protagonizar la lista de La Libertad Avanza en Córdoba. Sorprendió su designación porque no es una persona conocida, es de bajo perfil, pero es un leal a Gabriel Bornoroni, a quien anteriormente mencionábamos, una persona de 45 años muy curtido en el arte de la política.
Y quien sí, si se quiere, sorprende aún más es quien le sigue en el orden de esta nómina, que es Laura Soldano, que tiene 44 años. Algunos la recuerdan por haber sido la ganadora del premio Bikini Fitness hace unos años, hace 10 años atrás, más o menos, creo que fue en el año 2014 en Estados Unidos. Después se fue reconvirtiendo en una suerte de influencer espiritual, Sí. con toda una narrativa vinculada a la autosuperación, la mejor versión de ti mismo. Después fue como incursionando en el mundo de las pseudociencias, ¿no? Incluso con algunos flasheos místicos o esotéricos. Bueno, con toda esta narrativa vinculada al autodescubrimiento, la autoayuda, bueno, eso se reconvirtió en una especie de gurú de la espiritualidad y bueno, eso generó alguna polémica interna dentro de la Libertad Avanza de la provincia de Córdoba, pero se ganó su lugar allí con la confianza también de Gabriel Bornoroni y de Karina Milei. Ahora vamos, no sé si tenemos tiempo, José, creo que sí, Sí, sí. a los representantes de Unión por la Patria. Bueno, con este nuevo rebranding, ¿no? Así se va a llamar Fuerza Patria, con esta nueva nomenclatura con la que va a competir el peronismo en las elecciones próximas. Juan Grabois me parece que es la figura más rutilante que va a estar ocupando un lugar en la composición del Congreso Nacional, es el líder del Frente Patria Grande. Bueno, es uno de los grandes, uno de los que se llevó quizás el premio mayor en el cierre de listas, tensó al máximo la unidad en el peronismo, amagó con jugar por afuera hasta el final y Cristina Fernández de Kirchner, que se adueñó nuevamente del monopolio de la lapicera, bueno, ella habrá evaluado que el poder de daño de Grabois compitiendo por afuera, con la posibilidad de obtener entre 5 y 10 puntos, era demasiado alto y lo premió con el tercer lugar en la lista de la provincia de Buenos Aires, solo por debajo de Jorge Tayana y también de la diputada, de la exdiputada nacional Jimena López del Frente Renovador, pero se supone que Grabois va a ser uno de los grandes motores de la campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires, es decir, un lugar de mucha exposición, una gran vidriera para Juan Grabois, que viene de los márgenes del peronismo, no viene de la casta, si se quiere, del PJ. Y también se ganó el primer lugar en la nómina por la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Itay Hagman, quien ocupa ese lugar luego de que Ofelia Fernández desistiera de participar porque ella está enojada con la partidocracia y el hecho de no se siente representada por la rosca del peronismo en ese distrito. Así que el lugar va a ser ocupado por Itay Hagman, a quien le quedan 2 años de mandato, pero va a renunciar tempranamente, precozmente, para hacer la cara de la boleta del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Para los armadores de la lista era todo un win-win, porque bueno, al renunciar Hackman, entra, completa Andrade. los 2 años, un miembro, Andrada, miembro de la Cámpora. O sea que... Exactamente. Bueno, Juan Grabois tiene una gran trayectoria, es conocido por haber sido amigo del Papa Francisco, es actualmente todavía, habiendo sido designado por Jorge Bergoglio en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, es abogado, docente de la UBA y fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, así que los pergaminos de Juan Grabois, bueno, lo avalan para tener su primera experiencia, es la primera vez que participa institucionalmente o que lo va a hacer. Y todos presumimos que lo va a hacer porque está tercero en la lista y Unión por la Patria o Fuerza Patria tiene una expectativa de lograr entre 14 y 16 lugares más. Claro, sí, sí. Además, Fernanda Miño es otra de las nuevas caras. Ella también es integrante del Frente Patria Grande de Grabois. Está en el FIS. No, Claro, fue la predecesora de, de Sebastián Pareja en el FISU, investigada también por ciertos manejos no del todo esclarecidos en ese organismo. Fernanda Miño, que es una catequista, militante popular de este partido político de centro-izquierda dentro del Frente de Todos. Bueno, van a haber más figuras nuevas. A ver si... Claro, Fernanda Miño hasta acá. También está Huguito Moyano en el medio, que es uno de los hijos del líder camionero, el menos conocido, el que tiene el perfil más bajo, si se quiere. Es el líder o el presidente del partido Cultura, Educación y Trabajo del moyanismo, que es el partido con el que el moyanismo busca meterse de lleno en la discusión en la rosca electoral y política. Bueno, logró también con la venia de la CGT y del Movimiento Derecho al Futuro tener un lugar importante, creo que firmó 9º en la lista de Fuerza Patria y es uno de los 4 integrantes que tiene la lista del peronismo por la provincia de Buenos Aires, junto con Hugo Yasky y Sergio Palazzo,
y Vanilla Siley. Incluso hay algunos más del sindicalismo más abajo. En el puesto 19 firmó el Tano Catalano y también Oscar de Isasi. Seguimos entonces en esta placa, la vemos a la izquierda de todo Karen Tepp, que surgió como salvavidas para salvar la unidad en la provincia de Santa Fe, luego de que no pudieran ponerse de acuerdo el Chivo Rossi y Eduardo Tognoli. Tognoli quedó fuera de todo y el Chivo Rossi bajó el segundo escalón, pero Karen Tepp es una figura no tan conocida, pero que está empezando a asomar la cabeza en la provincia de Santa Fe porque es una de las fundadoras de Ciudad Futura, que tiene como líder a Monteverde, que es una de las grandes revelaciones y estrellas en ascenso. Juan Monteverde, que es una de las grandes promesas de la política santafesina. Ella, de hecho, es la mujer. Comparten un hijo, Karen Tepp. Así que, bueno, es una de las figuras nuevas que va a tener la política parlamentaria. Y seguimos con Adrián Bal, que es candidato al Senado, no es candidato a la Cámara de Diputados. Adrián Bal, si no me equivoco, fue intendente de Paraná hasta el año 2023 y también fue vicegobernador anteriormente de Bordet. Y antes de eso había sido ministro de varias carteras de Sergio Uribarri, así que es una persona que está en la política hace bastante tiempo. Y bueno, además, como curiosidad, es acordeonista, es músico, autor, compositor, tiene registrados en Sadaic cerca de 30 temas. Así que bueno, es una de las figuras que va a estar renovando la Cámara de Diputados, al igual que Guillermo Mitchell, que es una de las, es el ex titular de aduanas del Frente Renovador. Sí. En la siguiente placa también la vemos a Kelly Olmos, que fue ministra de Trabajo de Alberto Fernández. Santiago Ruperto, que es uno de los referentes del sector UMET, ¿no? Que patrocina Víctor Santamaría, uno de los varones del PJ porteño. Y finalmente Lucía Cámpora, que está un poco al filo, porque se supone en los cálculos más moderados, Fuerza Patria va a meter 3 diputados, pero si le va realmente muy bien, va a entrar Lucía Cámpora, que es la secretaria general de la Cámpora, quien sucedió a Andrés Cuervo Larroque cuando a Larroque lo corrieron de ese lugar y entró Lucía Cámpora, que es referente de la organización homónima, ¿no? De Máximo Kirchner. En la anterior placa tenías a Adriana Serkis, ¿ella qué es? Sí, Adriana Serkis también está ligada a Juan Grabois, va a estar encabezando, liderando la lista de Fuerza Patria en la provincia de Río Negro. Ella es la ex titular, la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es una física nuclear muy prestigiosa, muy reconocida en el mundo y que va a representar a la ciencia y la técnica, que atraviesa bastantes dificultades bajo esta gestión y ella va a ser la cara un poco del reclamo por un mayor financiamiento e inversión para la ciencia y la tecnología. Muy bien, gran informe, Sebastián. La verdad que nos diste todo un panorama de La Libertad Avanza y los candidatos de Fuerza Patria. Bueno, después... No, hay más candidatos, pero quizás las demás fuerzas no tienen tanta expectativa electoral, fruto de la polarización extrema que hace que, se los terminan comiendo el embudo. Entonces hay caras nuevas también de otras fuerzas políticas, pero con menos posibilidades de entrar efectivamente en el próximo Congreso. Está bueno, sí. Así que bueno. Y con eso nos vamos a la primera pausa de plenario y después seguimos con más información legislativa. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso.
las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
Segundo bloque de plenario y en el primero, Juanpi nos hacía referencia a la reforma laboral y ahora veo que por qué le hacía la referencia, porque venías muy cargado con ese tema. A ver, vas a hablarnos del tema. Exactamente, José, vos bien lo decías, el tema viene cargado para el oficialismo. Recordemos, el gobierno busca instaurar después del 11 de diciembre, con un recambio legislativo más favorable, 3 reformas. Una es la previsional, Sí. otra es la tributaria y la última es la laboral, de la que vamos a estar hablando y de la que pude recoger algunos ejes claves que tienen que ver con esta iniciativa, que por lo menos ya aseguran fuentes oficiales que el 11 de diciembre pretende presentarse, ¿sí? ante el Congreso. Vemos en la placa número 1 el dato de que el oficialismo va a buscar que a partir del 11 de diciembre directamente se ponga en discusión. Incluso no se descartan sesiones extraordinarias para esto. O sea, Javier Milei ya dio la orden de que los cambios estructurales de segunda generación tengan la mayor velocidad posible. Y detrás de este texto que ya se está cocinando está el senador libertario Juan Carlos Pagotto, que no está solo, ¿sí? Que está siendo asesorado por abogados laboralistas de La Púrpura. ¿Qué es La Púrpura, José? Es una agrupación de jóvenes profesionales libertarios, ¿sí? Que se formó hace prácticamente un año y que busca contener la representación de un montón de sectores que estaban alejados y cansados del PRO y del kirchnerismo, ¿sí? Estos sectores, estos profesionales se fueron reuniendo hace un tiempo, tienen distintas actividades y ahora están asesorando a varios diputados y senadores. También cuentan con distintos cuadros profesionales dentro del Estado, ¿sí? Buscan sumar cuadros ejecutivos y que piensen y que empiecen a trabajar esta clase de iniciativa. Vos decís, José, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Hay Sí. por lo menos 2, ¿sí? que se desprenden de este proyecto. Uno tiene que ver con modificar la ley de asociaciones sindicales. Por lo menos lo que trascendió y lo que pude recoger es que va a ser una iniciativa contra los gremios y contra las normativas que hoy los mantienen por lo menos con cierto poder. Se la pierde Martín Tetaz, que trabajó todo el año, la primera etapa, el año pasado por lo menos, intensamente con el diagrama de esa modificación Claro. de esa ley. Finalmente la frenaron y bueno, ahora viene de la mano del oficialismo. Exactamente. El oficialismo lo que busca pretender y que va a tratar de sostener y de alguna manera vender es que este proyecto busca democratizar las asociaciones sindicales, terminando con la reelección indefinida, ¿sí? Que está consagrada en el artículo 17, como lo decíamos hace instantes, y que sostiene que los mandatos tienen que durar 4 años. Por otro lado, José, este borrador apunta también a que cada empresa tenga un componente sindical, ¿sí? O sea, que se termine la representación total de un gremio por actividad, como suele suceder. Hoy Claro. tenés al Sindicato de Alimentación, el STIA, de Rodolfo Daer, que nuclea a todos los trabajadores de la actividad. Bueno, con la anuencia de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, por lo que tengo entendido y pude conversar con altos mandos de esa organización, tienen el visto bueno para que para que cada firma, cada compañía tenga su representación sindical. Y lo que también me cuentan sobre este texto que está elaborando Pagotto con la gente de La Púrpura es que van a tratar de incorporar también otros elementos que están plasmados en una iniciativa que elaboró, que lo vamos a ver en la siguiente placa, en una iniciativa que elaboró Romina Díez, que se presentó, que se dio a conocer el año pasado y que bueno, todavía no tuvo tratamiento. Que tiene algunas reformas básicas, ¿sí? Primero, se permite al empleador y al empleado pactar un fraccionamiento del periodo vacacional. También esta iniciativa de Romina Díez busca limitar
hay que la licencia por maternidad se acuerde entre las trabajadoras y el empleador, que se pueda bajar incluso de 45 a 30 días y que esos días que sobran se puedan sumar, por ejemplo, a las vacaciones. Claro. Y por último, y esto me parece que es una de las cuestiones más polémicas y que también tiene el rechazo total del sindicalismo, conformado por las centrales obreras más representativas, que son la CGT y la CTA, que tiene que ver con que aquellas cosas que están plasmadas en una ley y en un convenio colectivo de trabajo puedan ser modificadas siempre y cuando haya un acuerdo entre empleador y empleado. Hay algo que está consagrado en la ley de bases que tiene que ver con el fondo de cese laboral, que este fondo de cese laboral que reemplaza la indemnización tradicional puede ser acordado entre sindicato y patronal, ¿sí? Algo inédito y que emula a lo que hoy sucede en el área de la construcción, en la cual hay un fondo de cese laboral que está plenamente acordado entre el gremio de Gerardo Martínez y las cámaras empresarias, José. Muy bien, muy interesante. Vamos a ver si qué chances tiene. Uno recuerda que en su momento, después de las elecciones de 2017, Mauricio Macri quiso implementar una reforma laboral. Originalmente tenía todo arreglado con los senadores y con la CGT también, hasta que finalmente habló Hugo Moyano, protestó, habló de que había olor a Banelco. Y enseguida entonces volvieron hacia atrás la CGT por un lado y los senadores dijeron si no hay de acuerdo con la CGT no lo tratamos y lo tuvo que cajonear ese tema. Sí, totalmente, José. Para terminar, hay un análisis que realizan desde la calle Sopardo y desde la CTA que tiene que ver con lo siguiente. Lo que piensan es que el círculo rojo, o sea, las grandes empresas, están presionando al gobierno para que se trate con un recambio legislativo favorable, porque ven que es una posibilidad imperdible para que se consagren este tipo de reformas. Y si eso no sucede, bueno, de todas maneras va a tener que acelerar porque el gobierno queda con 2 años y con la imposibilidad de reelegir. Entonces, sí o sí, el círculo rojo está presionando para que esto se concrete. Veremos a ver qué chances tiene esto de avanzar y ahora le incorporamos a nuestra audiencia, a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estábamos hablando sobre la reforma laboral, las cosas que vienen, pero bueno, vamos a ir al tiempo más inmediato con vos, ¿no? A lo que viene en la campaña electoral, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a estar hablando ahora de todo lo que nos está por encima nuestro en estas próximas 2 semanas, rumbo más que nada al 7 de septiembre, que es el día donde se vota en la provincia de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, voy a votar, no sé ustedes. Pero bueno, es una elección muy, muy importante porque representa el 39% del padrón electoral a nivel nacional, Claro. porque también en el peronismo leen esta elección como la antesala de octubre, no tanto desde La Libertad Avanza en cuanto a que son un poco más optimistas rumbo a octubre de los que son para septiembre, justamente por la presión de los intendentes. Y bueno, hay también una antesala muy complicada en términos legislativos, porque como siempre toda campaña electoral tiene su pus, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. En principio lo que tenemos es la actividad del presidente Javier Milei, que va a estar mostrando sus candidatos. Van a haber más actividades, más recorridos desde la cúpula presidencial. Como sabemos, es una elección que como siempre está nacionalizada, pero de especial interés para el gobierno nacionalizar la provincia de Buenos Aires para que se identifique el sello en la provincia a nivel local con lo que significa con el peso que tiene a nivel nacional. Y tenemos muchas cosas en juego. Si vamos a la siguiente placa, una de las cuestiones que vamos a ver en estas próximas semanas es necesariamente el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica que busca aumentar los salarios del Hospital Garrahan, 2 leyes que fueron sancionadas, ratificadas por el Senado de la Nación el jueves pasado
en una maratón una maratón opositora en el Congreso, unas 48 horas frenéticas en las que dentro de las victorias que se llevó a la oposición se encuentra la sanción de estos dos proyectos de ley que podemos esperar que sean vetados por el presidente. Pasamos a la siguiente placa, por favor. ¿Cuándo va a llegar el veto? Esa es la pregunta, ¿no? Que es casi seguro, porque ya el presidente anticipó que todos estos proyectos iban a ser vetados. Bueno, se cuentan, sabemos, 10 días hábiles desde que es comunicado del Congreso al Ejecutivo. Entonces, a partir de ese día es que podemos empezar a contar los días hábiles. Claro. Todavía eso, al menos a mí no me lo notificaron. Lleva su tiempo. Si son proyectos opositores buscando ganar más tiempo, con todavía más razón, se va a dilatar un poco más ese trámite, pero no se puede tampoco extender demasiado. Más o menos sabemos que hasta después de las elecciones bonaerenses los vetos no van a llegar. ¿Para qué? Para la insistencia, ¿no? Porque muy probablemente la oposición vaya a querer insistir sobre estos proyectos de ley que van a ser vetados. Acá estaba, en el Senado estaba mirando el calendario, así, a mí me daba el 3 de septiembre, 10 días, a partir de suponiendo que lo mande mañana, que lo comunique el Senado. Pero puede dilatarlo por lo menos hasta el jueves, inclusive, porque en principio mañana no sería. Si nos guiamos por lo que pasó la vez pasada, primero se lo pasa el Senado a diputados se lo tiene que devolver firmado, y con eso por ahí se lo devuelve el viernes, y entonces se toma un par de días y ahí sí. No, igual son 10 días hábiles, ¿eh? Claro, sí, por eso. O sea, si se manda mañana no llega para el 3 de septiembre. Al 3 de septiembre, a ver cuándo es. Igualmente. La semana que viene ya es 3 de septiembre. Sería tenés razón. O sea, más o menos son 2 semanas. Bueno, entonces el 10 de sería septiembre, para la entonces. Segunda, claro, después de las elecciones bonaerenses. Claro. Que es el domingo 7, o sea, no, el otro. Este domingo igual hay elecciones, cabe aclarar, ya que estamos hablando del tema, en Corrientes. Se elige gobernador, va a estar compitiendo Lisandro Mirón con el oficialismo de Valdés. Y el otro domingo es el día de las elecciones bonaerenses. Por ende, podemos esperar que, calculando más o menos, estimando si lo mandan mañana o en estos próximos días, mucho más no lo van a poder dilatar. Pero bueno, sí requiere un trámite que es la firma de los dos presidentes de la Cámara, etc. Y después de otra cuestión que tenemos, además de los vetos que van a ser próximos a tratarse en septiembre, tenemos que, ahora sí volvemos a las placas, el Senado de la Nación todavía aguarda la insistencia del proyecto de ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Un proyecto muy importante porque representa no solamente la coyuntura de ahora, ¿no? En relación al ANDI, sino también, creo que es en 22 años publicó parlamentario. El primer veto que insistiría el Congreso después de 22 años. O sea, realmente es histórico. Además, es el primer veto del presidente Javier Milei que no logra sostener en el Congreso. Si esto termina efectuándose, lo más probable es que se efectúe no esta semana, la otra. En el Senado de la Nación están pensando ir a una sesión para la otra semana. No van a poder tampoco dormir mucho el tema porque hay una presión muy importante social con respecto de pronunciarse sobre el tema de discapacidad, y con los votos por cómo están, según lo que vimos en la última sesión la semana pasada, es muy probable que consigan los 2 tercios. Es casi, te diría, una avalancha imposible de frenar, pero que, va a ser obviamente decisiva, porque hasta que eso no suceda, el veto sigue firme, ¿no? Podrían llegar a sumarse más cuestiones en esa próxima sesión. Por lo pronto tuvimos que el Senado dictaminó una ley para reformular los DNU. Eso dudo que tenga el apoyo del peronismo, pero bueno, hay también en carpeta otras cuestiones que pueden avanzar, y acá es donde me pongo con otro tema importante, que es el tema del caso Españuelo y los audios filtrados, que hoy son el tema, como fue en su momento el caso Libra. Hoy estamos viendo que hay una fuerte repercusión, que la oposición, por supuesto, que también se va a sumar a esto para justamente dar
donde al gobierno le duele, ¿no? Porque esa es como la idea. La verdad es que sí hay una teoría muy importante de que todo esto surge de una especie de un sector desencantado que vimos en la Cámara de Diputados, que estaría empezando con, no solamente empezando, sino que armando toda esta operación mediática. La verdad es que esto también deriva en la justicia que tendrá que pronunciarse, y en el mientras tanto, por supuesto que la oposición se va a sumar a esto, y ya vemos que, por ejemplo, mañana a las 12 en Diputados están agendadas las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad para invitar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor del ANDIS, Alejandro Vilches. Es muy probable que no asistan, eso ya lo vamos adelantando. Seguro que no. Es muy probable que haya muy pocos diputados, de hecho, no solamente que no vayan los funcionarios. A mí directamente de parte del Ministerio de Salud me dijeron que no va a ir y tampoco van a mandar a nadie que lo reemplace. Pero bueno, tenemos eso por un lado, y después por otro lado en el Senado esto también se puede llegar a poner en juego cuando se trata del veto. Es la interpelación a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, que es una interpelación, un proyecto de resolución que lleva a cabo el senador Sergio Levi, de Unión por la Patria. Así que esto también va a atravesar lo que es la agenda legislativa en un contexto de campaña muy difícil, por supuesto. Esto para las próximas 2 semanas más o menos. Vienen las elecciones bonaerenses, y después también, ¿qué viene además de los vetos presidenciales? También el presupuesto 2026, que se debe presentar el 15 de septiembre. Y esto es clave porque el presupuesto 2026 es el marco en el que en realidad deberían tratarse todas las cuestiones que tienen que ver con los presupuestos, ¿no? Ya sea para las universidades, ya sea para salud, ya sea para, por ejemplo, las reformas de coparticipación que estuvimos viendo en estas últimas semanas. El gobierno había presentado, por ejemplo, una contrapropuesta para redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, que es un proyecto que también se sancionó la semana pasada y que es muy probable que termine en un veto presidencial. Bueno, hay que ver si ahí el gobierno, a mí lo que me dijeron en Casa Rosada es que es muy probable que sí, haya algún tipo de diálogo en relación al tema de los aportes del Tesoro Nacional y cómo eso puede jugar en el presupuesto nacional, porque el gobierno estaba dispuesto a redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, pero cuando termine el ejercicio fiscal, el año fiscal. Claro. Por ende, hay una posibilidad de que también el presupuesto funcione como una carta de negociación para tratar todos estos temas, principalmente el de los ATL, que tuvo más consenso con los gobernadores aliados, no tanto el tema del financiamiento universitario y lo de salud pediátrica, que son temas que son más abanderados por la oposición. Pero sí, con lo que tiene que ver con la coparticipación, el hecho de que el presupuesto 2026 vaya a empezar a tratarse, por más que no se apruebe ahora, o sea, la realidad es que la línea de la Casa Rosada es que el presupuesto va a aprobarse, va a votarse efectivamente recién después del recambio legislativo, pero es muy probable que comience el tratamiento, que se empiecen a dar debates y negociaciones, más que nada con los gobernadores, y ahí puede ser que ese tercer veto que todavía vamos a ver en los próximos meses, además de universidades y garrafan, el de los ATN, se trate en esta negociación con el presupuesto 2026. En el medio también se espera que haya una regla fiscal fijada en este presupuesto, al igual que sucedió con el presupuesto 2025, que iría de la mano también con el famoso proyecto para amurallar el déficit cero. No sé si recuerdan la cadena nacional en la que fue anunciado, en respuesta también a las medidas opositoras. Es probable que eso también vea la luz del sol en las próximas semanas. Pero bueno, todo en realidad se va a comer el presupuesto 2026, ¿no? Porque son cosas que se tienen que discutir en ese marco. Claro, y habrá que ver, bueno, seguramente uno imagina ya conociendo a esta administración que va a repetir lo que ya hizo el año pasado, o sea, que sea el presidente de la Nación quien lo presente en el Congreso, que el ministro de Economía, Luis Caputo, no se presente, no venga a la Cámara de Diputados, por lo menos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a presentarlo. Veremos si en este caso si alcanza a empezar a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Uno imaginaría, porque a propósito de lo que sucedió en la última sesión de diputados, donde Nicolás Massot anticipó cuál tiene pensado un poco la oposición, la jugada que va a hacer, que será
manejarse con emplazamientos, emplazar a que se debata esta vez sí el presupuesto. No es tan sencillo, no sería tan lineal en este caso, porque todo gobierno tiene la potestad para tratarlo cuando quiere, y si no lo quiere tratar con esta composición, que seguramente así será porque es lo que suelen hacer los gobiernos cuando ganan una elección, esperan hasta que cambie el Congreso y mandarlo en ese momento. O sea, el emplazamiento en todo caso veremos si se hace después del 10 de diciembre, pero ahí me pongo a pensar y digo, ya sería en tiempos extraordinarios y ahí no podés emplazar nada. O sea que la jugada podría Yo creo que sí va a presentarse como corresponde, porque tiene que presentarse el 15 de septiembre. Es muy probable que empiece un tratamiento fantasía más temprano, antes del recambio legislativo, como para empezar a discutir, empezar a darle forma, porque además, digámoslo, es una excusa perfecta para todos los gobernadores o legisladores más centro de decir, no, bueno, todo esto discutámoslo en el presupuesto, estamos discutiendo el presupuesto, no desviamos la agenda del presupuesto. La verdad es que es de gran utilidad empezar a tratar el presupuesto, por más que, como bien decís, José, yo no creo que la votación sea antes del recambio legislativo. Claro. Sí. Digo, porque en general, por ejemplo, un gobierno como el de Néstor Kirchner, que tenía mayoría en las dos cámaras y tenía con qué en el año 2005, el primer presupuesto del recambio legislativo que ellos tuvieron, lo demoró el tratamiento hasta recién, después del 10 de diciembre, porque quería tener ya diputados no heredados de Eduardo Duhalde, sino, y ahí es cuando debuta el bloque Frente para la Victoria, le cambia el nombre inclusive al bloque, que siguió existiendo un bloque Partido Justicialista, que estaba con Díaz Bancalar y etcétera, algunos diputados más, pero esperó a que se hiciera con el recambio. Y en general es lo que un poco esperan los gobiernos. Pero bueno, veremos. Esto es futuro inmediato, así que no nos faltará mucho tiempo para sacarnos las dudas. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Bueno, esta fue la Daniela con su columna sobre los temas que vienen. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con la parte final de plenario. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Tercer bloque de plenario, hablábamos de una semana muy intensa en materia de comisiones. No se pensaba que iba a ser más tranquila, porque bueno, ya acercándose el clima electoral, pero bueno, nadie habla de tranquilidad en ninguna de las dos cámaras. Vamos a hacer un repaso de lo que va a ser esta semana. Arrancaba mañana al mediodía, con una reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que era una reunión informativa para analizar el estado de situación del FISU, que lo hemos nombrado varias veces hoy, justamente, el Fondo de Integración Sociourbana. Esa reunión se suspendió. Ahora, justamente, seguramente no estarían llegando los diputados suficientes para esta reunión, pero sí, a la misma hora, al mediodía, está prevista una reunión que sí se va a hacer, que la hemos también mencionado, esa reunión que va a ser la conjunta de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad para, avanzar con... han sido invitados el ministro Mario Lugones, el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, el nuevo interventor de la ANDIS, para tratar justamente este tema de los supuestos pedidos de coimas en el ámbito de la discapacidad. Claramente, como lo decíamos en el bloque anterior, muy difícil que vayan a venir los funcionarios, entonces, la reunión será justamente se hará una especie de catarsis y, claro, se hablará sobre las decisiones a avanzar y, justamente a propósito de ese pedido de conformación de una comisión investigadora, hay ya la presentación de un proyecto del diputado Paulón, justamente en ese sentido, entonces seguramente... Además hay pedidos de interpelación de funcionarios como el propio Alejandro Vilches, claro, el propio Lugones, que ya nos adelantaba recién Daniela con información desde adentro que no tienen voluntad de asistir, así que va a funcionar una suerte de catarsis, como bien lo apuntaste recién, José, pero abundan entonces los pedidos de interpelación de funcionarios, también hay pedidos para conformar una comisión investigadora, esto va a seguir escalando, seguramente, claro, es una bola de nieve que va a seguir creciendo, que va a ser utilizada por la oposición, inclusive también en la presentación del informe del jefe de gabinete Guillermo Francos, que va a asistir este miércoles a partir de las 12 del mediodía y va a estar asediado por una oposición que va a llegar con munición gruesa, que le va a pedir explicaciones al ministro coordinador por la cadena de responsabilidades en la propia ANDIS y por las maniobras que se sospecha que se habrían producido para generar una suerte de sistema de recaudación con desvío de estas coimas hacia la Casa Rosada, de acuerdo a el testimonio de Diego Spanuolo, si se verifica la autenticidad de estos audios, que no serían de WhatsApp, sino que serían audios grabados en medio de una conversación con algún interlocutor, claro, cuya identidad todavía se desconoce. Así es, sí, y eso seguramente será el miércoles que viene. Ya le recordamos a la audiencia cómo es el sistema de los informes de los jefes de gabinete. Se mandan por escrito las preguntas un tiempo antes, durante un mes antes, por lo menos, o 20 días, se abre el tiempo para mandarlas. Seguramente muy pocas preguntas, o tal vez ninguna, de las escritas hiciera referencia a este tema, que estalló recién levemente el martes de la semana pasada y ya el miércoles ya empezó a cobrar fuerza y el jueves, sí, a pesar de que ya el mismo martes a la medianoche ya había sido despedido, eyectado de su cargo Diego
Diego, ahí no Spanuolo. Sí, ellos dicen El preventivamente hasta que se esclarezca. Todos sabemos que Diego Spanuolo no tiene retorno, me parece, es una situación, porque expuso, si es que se verifica que fue él el autor de esas declaraciones, expuso todo un sistema de recaudación ilegal que compromete seriamente a altos funcionarios del gobierno. Claro. Pero bueno, entonces eso veremos entonces, será a partir del mediodía de mañana. A las 14 hay otra reunión muy importante, que es en este caso la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la comisión que preside Silvia Los Penato, y está convocada para empezar a avanzar con la creación de una comisión especial investigadora también, con los hechos relacionados con la comercialización de fentanilo adulterado. Es una comisión que reclamaba insistentemente la diputada Giudice, que bueno, finalmente la semana pasada se puso se avanzó con la posibilidad de que, bueno, Unión por la Patria presentó proyectos propios para avanzar con ese tema. Bueno, finalmente veremos si se constituye esta. Pero además, José, hay un dictamen aprobado por el conjunto de las fuerzas políticas, un dictamen unificado con 26 preguntas a las autoridades del Ministerio de Salud y también de la ANMAT relativas a las fallas en los controles, también para que se dimensione la magnitud que tuvo este brote de fentanilo, que haya una discriminación de las víctimas totales, tanto aquellas que terminaron fallecidas como aquellas que siguen sufriendo síntomas, y también, bueno, claramente la cadena de responsabilidades y cuáles fueron las medidas adoptadas por las autoridades, tanto para investigar qué es lo que ocurrió como para contener a los familiares de las víctimas, ¿no? Digo, hay ya entonces este dictamen con preguntas, pero también está el pedido de, bueno, se va a dar origen a una comisión investigadora que se va a encargar seriamente de investigar en paralelo claramente a la investigación judicial, que es el curso natural que tiene la causa. Sí, recordemos, Seba, que también que la justicia estuvo en la mira, por lo menos de parte de un sector del gobierno, con Javier Milei diciendo, Ernesto Kreplak, que es el juez que entiende el expediente, es un juez cuca, ¿sí? Mientras había otros sectores, como por ejemplo los que lideran Patricia Burrich, Mario Lugones, que se dedicaron directamente a no mostrarse críticos ante el accionar del magistrado. Sí, hay alguna suspicacia porque creo que es el hermano, ¿no? Ernesto Kreplak, del ministro de Salud de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, llegamos al miércoles. El miércoles entonces al mediodía tendremos un nuevo informe del jefe de gabinete. Ahí vemos imágenes de lo que fue la última presentación de Guillermo Francos, muy ponderado hoy, como decíamos, con la presentación que hizo el presidente de la Nación en la Corporación América. Bueno, recordemos, tiene un pasado en esa corporación, Guillermo Francos, también el presidente de la Nación lo tiene, y bueno, por eso esa referencia puntual. Recordemos cómo es la metodología de los informes de los jefes de gabinete. Hay un tiempo en el inicio en el cual el funcionario expone ante el Pleno. Lo hace alrededor de 40, 50 minutos y hace un paneo de todo lo que es la gestión, todo el informe de gestión de los últimos tiempos, lo que viene justamente, y luego se abre el juego para las preguntas. Las preguntas se organizan por bloque. Cada uno de los bloques tiene la posibilidad de preguntar sobre los temas que ha preguntado que ha preguntado en esas preguntas que han mandado, o bien puede hacer nuevas preguntas. En general se aprovecha para hacer discursos, obviamente, por eso se extienden bastante las reuniones. Recordemos la primera presentación que hizo, si mal no recuerdo, la primera presentación que hizo Francos como jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, terminó cuando él, justamente había un sector de una Unión por la Patria, le pedía, suspender, y la izquierda también suspender la reunión por los incidentes que se estaban registrando afuera, en el exterior, con una de las marchas de los jubilados.
Y bueno, finalmente se retiraron todos para asistir a ver a esa marcha, a ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese momento ya sin la posibilidad de que hubiera nadie nadie que le preguntara, porque ya era el turno de Unión por la Patria, en ese momento el jefe de gabinete se retiró. Y en la última presentación no fue en diputados, fue en el Senado, le interrumpió él, ¿no? De manera brusca, intempestiva, luego de recibir agravios y provocaciones de parte de una senadora que no recuerdo quién es. Sí, era de Tierra del Fuego, creo, ¿no? De Cristina López. Claro. Sí, que le recriminó el cambio de arancelario por el cual se estaba destruyendo, según palabras de la senadora, la industria local y los puestos de trabajo. Claro. Entonces le Bueno, dijo... se sintió agraviado. Sí, le pidió que se... El jefe de gabinete se levantó y se fue. Y bueno, quedó, digamos, en el tintero una serie de preguntas que no fueron en aquel momento evacuadas. Pero bueno, ahora se suman un montón de temas que son mucho más heavy, mucho más pesados y que involucran escándalos que, bueno, salpican a algunas de las altas líneas del gobierno, ¿no? Entonces, se supone que, bueno, el ministro se va a tomar el tiempo para hacer esa exposición inicial. Podría durar 40, 50 minutos, al menos esa es la tradición de jefes de gabinete anteriores, y después se abre el juego para que cada uno de los bloques pueda, bueno, deslizar las preguntas, que muchas veces terminan contrabandeados algunos comentarios u opiniones, ¿no? Bajo el formato de preguntas se termina como atacando al gobierno. Eso pasa con todos los gobiernos. Así que bueno, eso es un poco lo que se espera para la presentación del próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía. Después que terminan todas las preguntas y las respuestas que se van se van agrupando por bloques, las tandas de respuestas del jefe de gabinete, bueno, hay un espacio para los presidentes de los bloques para bueno, para cerrar el debate, y bueno, finalmente termina el presidente del bloque oficialista haciendo una referencia puntual a todos los dichos. Esta, si mal no recuerdo, sería la tercera presentación en la Cámara de Diputados de Guillermo Francos. Y te voy a agregar un dato más a lo que comentaba Seba, que hubo la última presentación de Guillermo Francos en la Cámara Baja estuvo precedida por un fuerte enojo del jefe de gabinete por la espera. Estuvo esperando casi 2 horas. Creo que lo manifestó, si mal no recuerdo, por Twitter. O me parece que empezó la exposición diciendo que era una falta de respeto que un ministro coordinador esté tanto tiempo. Y hay otra cosa que también le molesta al jefe de gabinete, por lo que uno pudo recabar, que tiene que ver con las preguntas insólitas, las preguntas maliciosas que tiene la oposición y que al jefe de gabinete no le agrada contestar. De hecho, podríamos tener un listado de preguntas que no tienen una respuesta muy fácil, o por lo menos lo que me decían en el entorno del jefe de gabinete, respuestas que son fácilmente googleables y que solamente hacen perder un poco el tiempo al ministro. Que en el caso de uno cuando ve normalmente la noche anterior o quizás antes, a veces después, pero la jefatura de gabinete difunde el informe que se da con todas las preguntas y las respuestas de los jefes de gabinete, y en ese caso cuando son informes de más de 1000 páginas, y al hacer el análisis de cada uno hay muchas respuestas, como obviamente se repiten las preguntas. Entonces hay mucha referencia, se repiten las preguntas, se repiten los temas, entonces hay mucha referencia a la pregunta número 362, así contesta la pregunta 700. Se terminan como agrupando, ¿no? las respuestas para dar justamente respuesta a una serie de preguntas que se repiten y que son redundantes. Y en esta era fundacional que asumen muchos de La Libertad Avanza, el jefe de gabinete también ha anticipado, justamente en esa última reunión a la que hacía referencia Juanpi, respecto de la molestia del jefe de gabinete por la metodología, y entonces dijo que prefería hacer modificaciones en el sistema. Que bueno, los puede hacer. Yo me acuerdo en su momento... las características de los informes han variado mucho en el transcurso del tiempo, desde allá lejos ese tiempo, desde el 96, cuando después de la reforma de la Constitución se puso en marcha este tema de los informes de los jefes de gabinete, donde
habitualmente, siempre recuerdo eso de que los jefes de gabinete venían acá una vez por mes, cumplían con ese mandato constitucional, venían y se quedaban a esperar en la presidencia de la Cámara que fuera, y esperaba mucho tiempo. Y yo he asistido allá, lejos, hace tiempo recuerdo, porque se comían largas esperas. Y en determinado momento se les informaba al jefe de gabinete que no lo iban a recibir. Porque, bueno, estaban discutiendo otro tema en particular y estaban muy entretenidos en discutir eso, entonces lo cual no molestaba a los jefes de gabinete porque si algo tenían se iban. Sí. Si eso le pasara ahora a Franco, le agarra un ataque. Sí, olvídate, Reba. Pero bueno, en esos momentos los informes del jefe de gabinete no eran necesariamente lo único previsto para la jornada. La referencia que hace Juanpi recién respecto de lo que fue aquella reunión fue porque evidentemente no me acuerdo en qué tema se habrán enroscado al principio, porque las presentaciones, las informativas de los jefes de gabinete no tienen, por ejemplo, cuestiones de privilegio, no tienen homenaje, no tienen ninguna otra cosa así. Pero bueno, ahora para hablar sobre este tema y todos los otros temas nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, que tiene la deferencia de atendernos en esta semana que es muy intensa, son días muy intensos. Diputada, pero yo arranco con este reportaje por el final, el que le corresponde a usted. Usted es miembro de la Comisión Libra, justamente, y que finalmente parece que se va a destrabar el jueves que viene. Ya fue convocada a partir de las 14 horas y bueno, ¿qué expectativas tiene? ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Hasta dónde van a llegar este jueves por lo menos en cuanto al trabajo cuando realmente va a arrancar esta comisión? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la expectativa siempre es poder avanzar. Siempre fue la expectativa desde el primer momento. Argucias parlamentarias impidieron que pudiéramos hacer el trabajo desde el primer momento. Hemos perdido estos meses valiosos. Creemos haber destrabado la situación que se dio con el empate técnico que fue provocado. Así que si todo va como debe ser y como votamos para que sea en la sesión del miércoles pasado, lo que vamos a hacer es elegir a las autoridades y darnos un plan de trabajo. Esto es lo que debería pasar el día jueves. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Adida la saluda. Diputada, la hipótesis sigue siendo que Sabrina Selva, en caso de que ustedes logren esa mayoría y si hay empate se decida con el método que fue aprobado en la resolución en el recinto, que sea Sabrina Selva finalmente la designada para presidir esta comisión investigadora. Y por otra parte, le pregunto también cuál debe ser el papel de la oposición en esta comisión, que va a tener 3 meses de trabajo, cuáles van a ser las líneas de trabajo y quiénes cree que deberían ser los testigos invitados para dar explicaciones. Bueno, veremos las autoridades cómo terminan resolviéndose. Vos sabés que regularmente las comisiones investigadoras están en manos de la oposición y generalmente es de la oposición que más representación tiene legislativa. A mí me puede gustar más o me puede gustar menos, pero estas son cosas que se manejan así. Por eso cuando el oficialismo y los socios pretendieron imponer a Bornoroni, que casualmente había votado contra la comisión investigadora, nos parecía casi una provocación. Dicho esto, el plan de labor se va a discutir. Sería muy soberbio de mi parte decir el plan de labor va a ser tal o cual y los testigos tal o cual, porque va a ser materia de consenso entre todos los integrantes, que vos sabés que somos de todos los bloques o de distintos bloques, de modo que yo no quisiera ser presuntuosa y decir quiénes van a ser los testigos. Sí, yo creo que es muy importante que no dejen de declarar Novelli, que no dejen de declarar Terrones Godoy, porque son parte del Tech Forum y ahí se gestó, en palabras del jefe de gabinete, que fue eso lo que me respondió cuando vino al Congreso la última vez, él me respondió que efectivamente ahí le habían presentado el proyecto al presidente, que el presidente se interesó y que a partir de ahí se registraron todas las presencias, las visitas de ellos
en Olivos, que ya sabemos cuántas son, fue a partir de eso. Así que bueno, yo creo que esas dos personas no pueden no estar. Por supuesto, cuando uno inicia una investigación, la investigación te va llevando. Vos podés tener una idea originaria, pero luego a través de pruebas de exhorto, informativas, en fin, mucha prueba que se puede producir, uno puede ir entendiendo que es mejor ir para un lado que para otro o modificar sobre la marcha. Así que una investigación es dinámica como para que yo te digo esto originariamente porque son dos personas que nosotros habíamos propuesto para que se presenten y nos expliquen qué gestaron, qué le propusieron y qué hablaron en todas las reuniones en Olivos, que fueron todos, dicho sea de paso, arregladas con la secretaria general. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Pablo Cabanac la saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, a raíz de los hechos, de las pruebas que por lo menos usted pudo ver, ¿cuál le parece que es el hecho más relevante de este caso Libra? Si tuviese que mencionar uno. No, el caso Libra no se podía haber concretado todo esto y el daño, por eso hay tantos querellantes, si no hubiera habido una participación estelar del presidente de la Nación. Que aunque él diga que lo hizo a título personal, digamos, por supuesto, es muy objetable, eso es muy discutible, y por lo tanto él no hubiera podido provocar lo que provocó sin su participación o sin su invitación a que la gente invierta ahí. Es decir, es central. Sin eso no existía el caso Libra. Así que me parece que eso es el punto desde donde hay que arrancar para la investigación. Diputada, se nos va el tiempo, se nos va el programa ya, pero no quiero despedirla sin preguntarle por el tema del momento, obviamente, que es estas presuntas pedidos de coimas en el área de discapacidad. Bueno, ¿cuál cree que debe ser el papel del Congreso ante esta situación? Miren, yo no quiero que todos los días estemos creando comisiones investigadoras, porque ya me parece que si no es un despropósito y estamos como un poco tergiversando. La justicia está interviniendo y en este caso parece que estuviera interviniendo muy rápido. De modo que, y ustedes saben que el 5 de marzo denuncié junto al diputado Maxi Ferraro a la secretaria general por justamente cohecho agravado. Por lo tanto, yo creo que se tiene que investigar su participación para saber si hay un esquema, si hay un mecanismo de un circuito ilegal que recauda aprovechando su lugar de privilegio. Esto es lo que está pasando y esto es lo que voy a seguir insistiendo en la causa que nosotros iniciamos para que se dirima esta cuestión. ¿Y cuántos de los funcionarios, incluso autoridades de la Cámara, están involucradas en este circuito? Le agradecemos mucho su participación en este Gracias a programa. ustedes. Gracias. Chao, buenas tardes. Era la diputada Mónica Frade y con ella llegamos al final de esta edición. Gracias, Sebastián. Un placer como siempre. Gracias, Juanpi. Un gustazo. Nos vemos el jueves. Y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Hasta mañana.